que me ayude rápidamente allí para que podamos ver las siguientes ilustraciones que tenemos a continuación en nuestro programa y podamos explicar un poco, ¿verdad? Pues de manera inicial lo que en la palabra del Señor nos habla o lo que en la palabra del Señor nos dice. Mire, por lo menos la ilustración que podemos ver o que usted pueda acompañarme a ver en nuestro programa hoy, frente a la pantalla de su televisor, frente a la pantalla ahí, ¿verdad? Puede ser en su computadora o en su celular, sea que nos esté sintonizando por televisión o por internet, pues eso nos recuerda un poco de una historia narrada en la palabra del Señor, la santa, bendita y poderosa palabra del Señor, específicamente en el capítulo 5 en Hechos de los Apóstoles. Primero que nada, pues viendo la ilustración recordamos un poco mucho antes, cuando llegó precisamente el día del Pentecostés, nos llama la atención, pues más de 500 personas o alrededor de 500 personas fueron testigos de la resurrección de Jesucristo, y Jesucristo prometió que venía otro consolador, que no iba a estar solamente con los apóstoles, ¿verdad? Como Él estuvo, sino que también iba a estar dentro de ellos y por consiguiente dentro de nosotros. Pues obviamente la única forma de llevar a cabo la obra de Dios era que Dios estuviera y morara dentro de nosotros y tuviéramos su autoridad y su poder de acuerdo, ¿verdad?, a como Él lo diera a cada uno de acuerdo a la misión elegida por Dios. En este caso, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, se nos habla sobre un matrimonio, Ananías y Zafira. Resulta que, pues, luego del día del Pentecostés, que hubo un gran avivamiento ese día, más de 3,000 personas aceptaron a Cristo como único Señor y Salvador personal, pues, a medida de que la iglesia crecía, para hablar un poco, ¿verdad?, todos se suplían las necesidades de todos. O sea, era una unidad terrible, una unidad poderosa. Tan solo con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y bueno, habían creyentes que vendían sus propiedades, que daban todo lo que tenían para que se repartiera entre los hermanos y a ellos mismos pues también se lo ayudaba. O sea que cada cual velaba porque el otro no tuviera necesidad. Cosas que difícilmente, lamentablemente, pues lo tenemos que reconocer, difícilmente se practican hoy en día. Y aún hoy en día la gente habla tanto de la sana doctrina y de que esto que lo otro, pero si hablamos de sana doctrina y si hablamos de senda antigua, cuando yo hablo de sana doctrina y senda antigua, yo tengo que remontarme a esa época en Hechos de los Apóstoles, y lo primero es que se ayudaban los unos a los otros, no se despedazaban los unos a los otros. Entonces, la clave para entender lo que vamos a hablar sobre el canon de la Biblia es que en este siglo, en el primer siglo de la era cristiana, en este siglo, el primer siglo, todos estaban unidos. Entonces, aprovechando esto, esta persona, Ananías, bueno, junto con Ananías y Zafira, los dos, este matrimonio, vendieron una propiedad. Eso fue lo que pasó. Dice en la palabra, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, vendieron una propiedad y le fueron a llevar, ¿verdad?, al apóstol Pedro, supuestamente todo el dinero que habían recibido ellos por vender esa propiedad. Resulta que ellos, diciendo que estaban dando todo el dinero, no estaban en realidad dando todo lo que habían recibido por la venta de su propiedad, sino que habían escondido una parte para sí. Entonces sucede algo después que, wow, cuando lo leemos decimos, pero ¿cómo es posible en el inicio de una dispensación llamada la dispensación de la gracia, que aún nosotros hoy en día y en esta época estamos viviendo, por qué Dios mató a Ananías y a Zafira? Porque el asunto fue que, pues obviamente, Pedro, luego de darle una reprensión de que no le había mentido a él, sino que le había mentido al Espíritu Santo, pues primero cayó muerto el esposo, y más adelante, cuando viene la esposa y confirma que supuestamente ese era todo el dinero que ellos habían recibido por haber vendido su propiedad, también la esposa cae muerta. Y es una historia bien fuerte porque entonces, pues, la cosa fue terrible. Pero ahora viene aquí la pregunta, ¿qué tiene que ver que Ananías y Zafira hayan perdido la vida por haberle, bueno, como Pedro dijo bien claro, por haberle mentido al Espíritu Santo? O sea, ¿qué era lo que estaba sucediendo en esa época o qué era lo que estaba sucediendo en aquel momento? Bueno, como venimos explicando, había algo clave.
o sea, estaba la unidad. O sea que si yo veo históricamente, bueno, la cuestión aquí que nosotros podemos ver es que las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento ni siquiera habían sido todavía redactadas para luego pues obviamente ser recopiladas, pero el asunto era que no estaban ni redactadas. ¿Cómo el Espíritu Santo puede bregar o de qué manera el Espíritu Santo se puede manifestar o de qué forma puede el Espíritu Santo fluir en el ser humano? Más que todo, pues, si nosotros vemos el ejemplo en el caso de la iglesia cristiana del primer siglo, yo lo que veo es algo impactante. Dios permitió que la iglesia fuera perseguida. Si Dios no lo hubiera permitido, el evangelio no se hubiera diseminado a todo el mundo como hoy. Porque, pues, obviamente parece que había un problema y era que se querían quedar, parece que en Israel o en Jerusalén. Pero entonces cuando hay esta persecución, por más dura y cruel y fuerte que fue, que a los cristianos los tiraban hasta con los leones en la arena en el Coliseo Romano, pues por más dura que fue y por más duro que sucedió todo lo que Dios permitió, Dios lo permitió para que el evangelio se expandiera. Y lo que vemos es algo impactante. Cuando las fieras se comían a los cristianos no negaban la fe. Los cristianos no decían, Señor, tú me abandonaste, sino que pues en esa fe tan grande que tenían, en ese sentir y ese mover tan grande del Espíritu, aunque las bestias salvajes los fueran a devorar o se los fueran a comer, ellos seguían creyendo en el Señor. Y eso tocaba a todos, porque pues al ver, oye, la gente, oye, mira, eso está dando su vida por la causa de la fe y no niega ni reniega de lo que él predica, o sea, y lo vive hasta el final. Bueno, entonces quiere decir que por esta acción más se convertían, y eso es algo histórico que está comprobado. Entonces, el asunto es que si no habían sido para el tiempo de Hechos de los Apóstoles, comenzando apenas ese gran avivamiento, si no hubiera habido esa unidad, entonces sería difícil, o sea, si no hubiera habido esa completa cercanía con el Espíritu Santo, no, bueno, no es que sería difícil, sino que no hubiera sido posible que el Señor pues usara en una inspiración divina tan profunda a todos aquellos que iban a ser los autores del Nuevo Testamento. Y eso es lo que yo quiero ver acá. O sea, ¿por qué Ananías y Zafira Dios los sacó del medio y murieron de una forma tan fulminante y tan asombrosa y tan terrible, aún en una dispensación que es la dispensación que todavía estamos viviendo, que se llama la dispensación de la gracia? Bueno, porque esa mentira, ese pecado que ellos habían hecho de vender una propiedad, traer el dinero a donde Pedro y decir que eso era todo lo que habían recibido, habiendo guardado algo para ellos, o sea, que era mentira, que estaban dando todo, pues esto ponía en peligro la unidad de la iglesia. Podían venir chismes, podían venir contiendas, podían venir situaciones y a Dios no le convenía. O sea, Dios permitió la persecución, una persecución terrible, pero una cosita como esta no la dejó pasar, porque lo que vemos aquí es que todo obra delante del plan divino y lo que Dios permite, lo permite por un propósito, pero lo que trata de bloquear el plan divino es lo que Dios va a sacar del medio para el beneficio del reino. Y esto lo hizo, podemos decirlo, de golpe y de una forma radical. Dios inmediatamente bregó con el asunto. Vamos nuevamente ahí, ¿verdad?, a ver esta ilustración, repasando, ¿verdad?, este cuadro bíblico. Vamos a pedirle al director que nos ayude acá, ¿verdad?, del caso pues, de Ananías y Zafira, cuando, bueno, primero lo sacan muerto a él, al esposo, luego después a la esposa. Ahora, era necesario que para que las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento fueran redactadas, fueran inspiración divina, pues que estuviera en la iglesia en ese primer siglo, o sea, que hubiera, vamos a decirlo bien claro y bien específico en nuestro programa hoy, bueno, que hubiera un estrecho vínculo con Dios, y para ello no podía haber chisme, no podía haber contienda. Dios tenía que impedir que hasta lo más mínimo que pudiera causar una desunión, un chisme o una contienda fuera sacado del medio. Y eso de Ananías y Zafira pues era terrible, o sea, entonces, ahora, lo que podemos decir, bueno, esto del canon, ¿cómo y cuándo se integra el canon en la Biblia? Lo primero, bueno, cuando fueron redactadas las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, era ya una inspiración divina.
luego fueron recopiladas. Lo que pasa aquí es que, bueno, para ser más específico, el término canon se utiliza para describir los libros que están divinamente inspirados y que por lo tanto pertenecen a la Biblia. O sea, un aspecto difícil para determinar el canon bíblico es que la Biblia en sí misma no nos da una lista de los libros que deben integrarla. O sea, el determinar el canon fue un proceso. Y entonces, pues, lo que podemos decir, ya hablando entre Antiguo y Nuevo Testamento, que es lo que conforma y recopila la Biblia en su totalidad, pues fue un proceso hecho primeramente, si hablamos del Antiguo Testamento, por los rabinos judíos y los eruditos, y más tarde, pues, por los primeros cristianos, ya en el contexto del Nuevo Testamento. O sea, finalmente fue Dios quien decidió cuáles libros iban a pertenecer al canon bíblico. O sea, lo lógico que yo puedo ver aquí es que, bueno, un libro de la Escritura pertenece al canon bíblico y siempre perteneció desde el momento en que fue inspirado por Dios para su escritura. Lo que pasa es que era sencillamente una cuestión de que Dios convenciera a sus seguidores, a los que Él ya había elegido para esa misión, en qué libros o cuáles libros deberían o debían de ser incluidos en la Biblia. A veces, pues, yo escucho que hay gente que le molesta que uno lea la Biblia de un iPad o de un teléfono. Bueno, pero lo que pasa es que si le molesta que sea de un iPad o de un teléfono, hay que saber que los tiempos cambian. Porque si entonces uno tiene que ser antiguo, pues entonces no se podría ni leer la Biblia como la tenemos desglosada en capítulos y versículos y como la tenemos hoy en día, que son los 66 libros en su totalidad. Por lo menos en el caso de nosotros como cristianos evangélicos. O sea, pues entonces quiere decir que yo tuviera que tener pergaminos y pergaminos para entonces leerla como se haría en el tiempo antiguo. O sea, hay que saber que los tiempos cambian y la Biblia es la Biblia donde quiera que la tengamos. Entonces, pues, eso es algo bien importante. Mire, comparado con el Nuevo Testamento, hubo muy poca controversia sobre el canon del Antiguo Testamento. O sea, los creyentes hebreos reconocieron los mensajes de Dios y aceptaron los escritos como inspirados por Dios. O sea que es innegable que hubo algún debate, obviamente, sobre el canon del Antiguo Testamento. Sin embargo, para el año 250 después de Cristo, hubo un acuerdo casi universal sobre el canon de la Escritura hebrea. El único punto que permaneció fue el de la apócrifa, con algún debate y discusión que continúa hasta hoy. La gran mayoría de los eruditos hebreos consideran que la apócrifa es un conjunto de buenos documentos históricos y religiosos, pero que no están a la altura de las escrituras hebreas. Y eso es lo que es bien importante de decir aquí. O sea, en este caso, en esta época, pues había que entender que para que un libro hubiera sido digno de ser considerado canónico, o sea, parten del canon de las escrituras que tenemos. Pues el caso, pues, para resumirlo, en el caso de la Biblia, bueno, debía de cumplir ciertos requisitos. Por lo menos el libro de Enoc no los cumplió y no es seguro que se tuviera alcance a él, por lo menos en forma escrita, cuando se escribieron los libros del Nuevo Testamento. Lo que es probable es que una parte importante del material, o sea, lo más probable es que es una parte importante del material que alguien mucho más tarde que cuando Enoc vivió, escribió usando el nombre de Enoc, sin ser el mismo Enoc quien lo escribiera. O sea, pues entonces quiere decir que esto haya pasado de generación en generación de forma oral o tradicional en la cultura judía, aunque en el Nuevo Testamento se hace referencia, ¿verdad?, a los ángeles que pecaron, como lo hemos dicho en otros programas, y que el Señor los guardó en prisiones de oscuridad. Pero pues es explicando por qué la Biblia no contiene el libro de Enoc. O sea, pues a este tipo de libros que son atribuidos a un autor que en realidad no lo es, se le llaman libros pseudoepigráficos o epigráficos. Enoc era alguien importante que se menciona en Génesis y fue el séptimo desde Adán, hijo de Yared, como dice en la palabra, y padre de Matusalén.
Y entonces, después del nacimiento de Matusalén, a los 65 años vivió 300 años más. Es para dar, pues, por lo menos un ejemplo. O sea, el significado de la palabra canon deriva del griego canon, escrito con K, y probablemente también del hebreo kane, que significa específicamente esto: una vara para medir o una regla. O sea, metafóricamente, la palabra ha venido a significar norma o medida de la verdad religiosa. El uso de la palabra en la Biblia lo encontramos en Gálatas 6:16, y usted puede apuntar los versos. Gálatas 6:16, Filipenses 3:16, donde significa que la nueva creación es el canon para el nuevo pueblo de Dios. O sea, la regla, la norma del cristiano. O sea, el uso de la palabra, o sea, esta palabra canon, o el uso de la palabra referida a la Biblia, o sea, en el lenguaje de la Biblia, canónico, significa todo el contenido de las Escrituras, la lista o catálogo de los libros que componen la Biblia, la norma escrita reconocida por la Iglesia de los libros inspirados y por tanto normativos para ella. Por oposición, se llama apócrifo a todo escrito que, habiendo pretendido o pretendiendo todavía la canonicidad, no es inspirado y por lo tanto no es reconocido por el pueblo de Dios. O sea, la Iglesia reconoció en el primer siglo como canónico únicamente aquellos libros que reunieron las siguientes características propias de todo escrito portador de revelación divina. Eso es lo que se llama un reconocimiento de canonicidad. O sea, para el Nuevo Testamento, pues en este caso el proceso de reconocimiento y colección comenzó en los primeros siglos de la era cristiana. Aún hasta la misma Biblia habla de que en esos siglos se usaba parte de la Biblia que tenemos recopilada hoy en día. Escuche, desde sus inicios, algunos libros del Nuevo Testamento, hablando en el Nuevo Testamento, sí fueron reconocidos. Por lo menos Pablo consideró que los escritos de Lucas tenían tanta autoridad como el Antiguo Testamento. Entonces Pedro reconoció los escritos de Pablo como parte de las Escrituras. Algunos libros del Nuevo Testamento estuvieron circulando entre las iglesias. Y yo quiero, pues, mientras usted está ahí, ¿verdad?, frente a la pantalla de su televisor, leer en Colosenses capítulo 4, versículo 16. Dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea, la leáis también vosotros. Primera de Tesalonicenses 5:27. Primera de Tesalonicenses 5:27 dice: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. O sea, bueno, si nos vamos más a lo profundo, los concilios se basaron a ciertos principios para determinar si un libro del Nuevo Testamento era realmente inspirado por el Espíritu Santo. Número 1, si el autor era un apóstol o tuvo estrecha relación con un apóstol. Estamos hablando, pues, obviamente, en el caso de los que estuvieron con Cristo en su ministerio terrenal. Número 2, si el libro había sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo. O sea, este es el proceso. Punto número 3, si el contenido del libro era de una consistencia doctrinal y enseñanza ortodoxa. Y punto número 4, si el libro contenía evidencia de alta moral y valores espirituales que reflejaran el trabajo del Espíritu Santo. O sea, de nuevo es crucial recordar que la iglesia no determina el canon. Ningún concilio primitivo determinó el contenido del canon. Fue Dios y solamente Él que determinó cuáles libros pertenecían a la Biblia. Fue simplemente cuestión de que Dios convenciera a aquellos que lo seguían a Él, o a aquellos que Él había elegido, de hacer lo que ya Él había decidido. O sea, el proceso humano de reunir los libros de la Biblia fue imperfecto, pero Dios en su soberanía, a pesar de
la ignorancia y terquedad a veces que somos nosotros los humanos, pues en este caso, como había tanta unidad en la iglesia primitiva y tanto Espíritu Santo, Dios guía a la iglesia primitiva al reconocimiento, pues obviamente de los libros que Él había inspirado. Entonces, en el caso del canon del Antiguo Testamento, la Biblia usada por Cristo y sus apóstoles, pues ya yéndonos un poquito más atrás, o sea, la Biblia de Israel, contaba de 3 partes. Número 1, la ley. Número 2, los profetas. Número 3, los salmos. O sea, la Biblia que usó Cristo y sus apóstoles cuando Jesucristo estuvo aquí en su ministerio terrenal, en su primera venida, contaba de 3 partes: la ley, los profetas y los salmos. O sea, la ley era comprendida por 5 libros que eran los que comprendían y comprenden hoy en día el Pentateuco. O sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Punto número 2, 8 libros donde se le decía, bueno, parte 1, primeros profetas, que estaba comprendido por Josué, jueces, Samuel y Reyes, profetas posteriores o los mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y los menores, los 12. O sea, y el punto número 3, salmos o escritos que contenían pues libros poéticos, como el caso pues incluidos Salmos, Proverbios y Job, los 5 rollos que estaba incluido Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther, y los 3 libros históricos que estaban comprendidos por Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Esa era la forma en la que estaban agrupadas las escrituras en el tiempo de Jesús. El contenido de ese canon, pues obviamente es exactamente el que figura en nuestra Biblia, solamente pues en este caso podemos decir que lo que cambiaba, pues en este caso era la distribución y la agrupación en libros. Así los judíos contaban, o sea, los 2 libros de Reyes como una unidad, y también Crónicas, y en este caso igual en Esdras y Nehemías, que en nuestras ediciones contamos como libros individuales. Entonces, ¿a qué obedecía esta división de los judíos? Bueno, la triple división del Antiguo Testamento, tal como venimos diciendo, correspondía al parecer a la posición de sus autores y dependía también del uso litúrgico en el templo, en el tiempo de Jesús. Los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés, ¿verdad? En este caso, pues Moisés fue el gran legislador hebreo, el primer profeta del pueblo de Israel. Los autores de la segunda división eran hombres que desempeñaban el oficio profético, para lo cual poseyeron el don de la profecía. Y en este caso, pues podemos decir, los autores de la sección tercera de las divisiones que tenía el Antiguo Testamento, como venimos explicando, que estaba en el tiempo de Jesús, en esta sección tercera era siervos de Dios que tuvieron el don, pero en este caso no el oficio de profeta, es decir, hombres inspirados por Dios, pero no profetas de oficio, como lo fueron pues David, Daniel, Salomón, etcétera. Bueno, entonces, ¿por qué las lamentaciones se hallan en la tercera sección? Lo que pasa es que esto ocurre en algunos lugares, pero no siempre. O sea, según el testimonio de Josefo y Jerónimo, a veces juntamente con Ruth se hallaba en la segunda sección como apéndice de Jeremías y Ruth como apéndice de Jueces. En realidad se supone que fue así hasta el siglo II antes de Cristo, y no fueron colocados en la tercera sección por razones litúrgicas y prácticas para el uso del culto público. Entonces, esta era la forma, ¿verdad?, en la que venía, pues obviamente, todo estar pues ahí agrupado. En el caso del canon del Nuevo Testamento, pues el canon del Nuevo Testamento se formó dentro de un periodo de tiempo mucho más corto que el del Antiguo Testamento, por ser la culminación, o sea, la cima de este. El Nuevo Testamento fue compuesto en la segunda mitad del primer siglo, y en este caso, pues, podemos decir alrededor de 51 años. Y pues en el cumplimiento, o sea, después del cumplimiento, lo que podemos decir en el cumplimiento de los tiempos, la época sagrada y única de la manifestación del Hijo de Dios. Y pues obviamente, pues,
el significado del canon, para entenderlo pues correctamente, pues el significado de lo que es el canon bíblico para la iglesia y para el cristiano, pues hay que tener ahí bien en cuenta que la iglesia confesó, pero no confirió la canonicidad de los libros inspirados. La iglesia informó al mundo y sigue informándole acerca del fundamento sobre el que se sienta, pero no es ella que formó dicho fundamento, sino Cristo mismo. O sea, la iglesia fue la editora, no la autora del canon. Y obviamente la misma Biblia dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Hay gente que a veces dicen, pero ¿cómo es que va a ser eso? Si es palabra de Dios, ¿por qué Dios no la escribió? Bueno, sencillamente porque aquí hay algo que tiene que haber, y es que es la fe. Sin fe, usted sin fe no puede agradar a Dios. Sin fe es imposible que podamos nosotros llegar a Él. Y la forma de actuar de Dios es por medio de intermediarios. O sea, el reconocimiento del canon, no la formación del canon por parte de la iglesia, fue aquel proceso por medio del cual el pueblo fiel fue discerniendo con creciente toma de conciencia su fundamento profético y su fundamento apostólico. O sea, el canon es una norma cerrada y única. Al aceptar el canon y reconocer sus límites, la iglesia no solo distinguió entre escritos canónicos y no canónicos, sino que señaló los límites donde se encierra la única tradición apostólica. Y esto es bien importante, pues obviamente que nosotros digamos acá. Entonces, hay en este caso, si seguimos hablando de esto, pues hay unanimidad total entre todas las iglesias, por lo menos entre todas las iglesias cristianas, referente pues al Nuevo Testamento, y también en el caso, ¿verdad?, de las iglesias católicas romanas. Pero no ocurre así con el caso del Antiguo Testamento. Por ejemplo, nuestras Biblias, en el caso de nosotros, pues tienen menos libros que la Biblia católica. Entonces, pues, en las Biblias editadas para los católicos romanos aparecen 7 libros más. Entonces, en este caso, por las razones que ya mismo vamos a hablar un poquito, pues, y lo que hemos mencionado ya algo, estos libros que tienen las Biblias católicas romanas se le dicen apócrifos. ¿Por qué? Porque no fueron considerados como libros inspirados, o sea, sino como mera literatura humana. Y yo aclaro, no es que sean libros falsos, es que no pasaron el proceso de ser libros que fueran genuinamente inspirados. Entonces, en este caso, pues estos libros apócrifos en las Biblias católicas romanas vienen a ser, pues, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, que no es lo mismo que Eclesiastés, Barut y Primera y Segunda de Macabeo. O sea, estos son los libros judíos no canónicos o no canónicos, los libros judíos no canónicos que Roma acepta como tales. Pero sin embargo existen aún otros libros apócrifos que ni los judíos ni la iglesia cristiana ni Roma han aceptado jamás. Por ejemplo, uno de ellos, pues el caso del libro de Enoc. Porque, por ejemplo, yo no sé si usted ha tenido, pues, por lo menos en mi caso, yo estudié, pues obviamente, en una universidad que era católica y escuchaba de alguna gente, ¿verdad?, que hablaban, gloria al Señor, de alguna gente que, pues, cuando tomaban estos cursos o estas clases de la Biblia, venía, por ejemplo, el profesor y les pedía una Biblia. Entonces, cuando traían una Biblia cristiana, pues entonces, y era pues una Biblia de la que usamos nosotros como tal, le decían que esa Biblia estaba incompleta. Bueno, y le decían que no estaba completa porque en este caso no tenía los libros apócrifos, que esos libros apócrifos los judíos nunca tampoco los consideraron como libros genuinamente inspirados. Ahora, claro, usted puede leer la Biblia católica y puede leer esos libros porque son históricos y el contenido histórico es especial y mientras más sepamos mejor. Pero lo que pasa es que no son libros inspirados. O sea, al decir esto, no es que sean falsos,
sino es que son libros, o sea, de literatura, de algo histórico que no fue necesario incluir porque no dio la talla para la estatura espiritual que se necesitaba realmente. O sea, la Biblia que nosotros tenemos, y hablo, la Biblia de los 66 libros en total, la Biblia que nosotros tenemos, pues obviamente es más a lo que el Señor quiere. O sea, a Dios lo que le interesó y lo que le interesa hoy en día es nuestra salvación y algo que pase por un contenido espiritual que sea de edificación. Pero no es que estos libros apócrifos sean falsos, es que son libros históricos y leerlos pues como algo adicional es algo bueno, pero no puede usarse como algo para un mensaje o para una predicación, a menos que haya alguna comparación de algo histórico, pero por lo menos en el caso doctrinal, pues obviamente no. Entonces, en este caso, si le dicen a usted que su Biblia está incompleta, pues entonces habría que decir entonces si nos vamos por lo apócrifo o por lo que los judíos nunca tocaron, pues entonces la católica estaría también incompleta porque no tienen el libro de Enoc, aunque fuera un libro pseudoepigráfico, o sea que no fue realmente Enoc quien lo escribió. Entonces, lo que podemos decir, bueno, las razones que tenemos para no incluir estos libros no formaron parte nunca del canon judío. O sea, los mismos judíos no reconocieron estos libros apócrifos. Pablo afirma que los judíos fueron los depositarios de la revelación. Y lo dice en Romanos capítulo 3, versículo 2. Y el suyo es, por tanto, el canon válido. O sea, no existe ni un solo ejemplar del Antiguo Testamento editado en hebreo que contenga los libros apócrifos. O sea, los libros apócrifos tampoco nunca fueron citados por el Señor. En este caso, pues, si seguimos hablando, bueno, no encontramos los apócrifos en ningún catálogo de los libros canónicos reconocidos por la Iglesia en sus primeros 4 siglos de existencia, que esa pues era la iglesia que surgió en sus comienzos en la dispensación de la gracia, la dispensación que estamos viviendo actualmente, y ahí no había ningún tipo de división denominacional, ni había ningún tipo de dogmas extrabíblicos, no, ahí pues era todo totalmente diferente a lo que nosotros vemos y vivimos ahora. O sea, los apócrifos enseñan doctrina. Por ejemplo, si nosotros vemos a evaluar en el caso histórico, doctrinas contrarias a otra enseñanza bíblica, o sea, dejan sentir alguna influencia pagana sobre sus autores, pues toleran la salvación por obra, los encantamientos mágicos, las oraciones por los muertos, etcétera. Pero yo quiero aclarar, si usted lee su Biblia católica en su totalidad, ni siquiera en estos libros apócrifos habla nada de veneración a imágenes, ni tampoco habla nada de confesionario, ni tampoco habla de nada de estas cosas. Y eso es hablando también de los apócrifos, que como quiera, ahí nada de eso va a decir. O sea, una edición completa del apócrifo admitida por la Iglesia romana se puede encontrar en cualquier versión de la Biblia católica romana. Y en este caso, pues, como venimos diciendo, bueno, si usted los quiere leer estos libros como algo histórico, pues obviamente está bien, pero como venimos explicando en nuestro programa, no fueron considerados parte de, o sea, como que fueran genuinamente inspirados. Y lo que queremos llevar, queremos que usted vea aquí, queremos que usted vea en nuestro programa, es que la unidad siempre ha sido importante en la iglesia. O sea, para que las sagradas escrituras del Nuevo Testamento fueran recopiladas en su totalidad, se necesitaba una estrecha relación con el Espíritu Santo. Mire, nosotros por medio de la homilética, por medio de la hermenéutica, o sea, por medio de todo lo bien explicativo en la palabra del Señor, se puede ya entender un poco más lo que quizás en un comienzo, en un inicio, cuando aceptamos al Señor, no entendemos. Por eso yo explico aquí bien claro, y la Biblia es clara. Hay que aceptar al Señor inicialmente por medio de la fe. O sea, decir, bueno, Señor, aquí hay cosas que yo no entiendo en tu palabra, cosas que de momento yo no sé, no me caben en la cabeza, pero yo me quiero convertir, te quiero entregar mi vida, aunque hay cosas que de momento no entienda, yo acepto tu palabra como la verdadera.
Eso es lo inicial en la vida del creyente. Después de ahí en adelante, para estudio y para todas esas cosas, pues de eso pues obviamente se brega y se carga el Espíritu Santo de darnos la revelación. Pero ya claro, esa revelación no va a ser que usted sin leer Biblia y escuchando lo que cualquiera dice por ahí, sin estudiar ni confirmar, le va a caer esa revelación de momento en la cabeza. Eso no es así. Dios no obra así. Y al decir que los apóstoles eran hombres sin letra, no quiere decir que no conocían la Biblia. Está pues obviamente referido a otro tipo de contexto de educación, pero era obligado a conocer las escrituras para los judíos en su cultura. O sea, es algo que es importante entender. ¿Cómo yo puedo ver en el caso de las escrituras? ¿Qué es esto de la homilética? ¿Qué es esto de la hermenéutica? Yo voy a dar un ejemplo por aquí. Por lo menos hay gente que usa mucho este texto bíblico que dice que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. O sea, es como dice el dicho, un texto fuera de contexto es un pretexto. O sea, yo sé que Dios no cambia porque Dios es perfecto. Y esta es la forma en la que se explica y se estudia y se toma bien comúnmente la palabra del Señor. Por lo menos hay que dividir contexto histórico y principio espiritual. Yo sé que Dios nunca va a cambiar y que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos porque Él es perfecto. Pero una cosa es la naturaleza de Dios como ser divino y todopoderoso y otra cosa es el trato de un ser divino y todopoderoso a seres imperfectos como somos nosotros los seres humanos. Y está probado por la Biblia que obviamente la forma de tratar de Dios con el ser humano, esa sí cambia. Lo que Dios no cambia es su naturaleza divina, pero la forma de obrar de Dios no es una, no tiene límite, es ilimitada, con el propósito de que el hombre sea salvo. Las épocas cambian, la naturaleza permanece, el principio, o sea, la naturaleza divina permanece, el principio espiritual permanece, pero el contexto histórico siempre ha sido una variante y muchas veces para mucha gente un problema para confundir la gimnasia con la magnesia. Y mira otra cosa en el caso de la Biblia. Yo leo, por explicar, que en la Biblia me dice que Dios es un Dios de amor, pero entonces alguien pregunte, pero vean acá, tú me estás hablando que Dios es un Dios de amor y aquí en la Biblia Dios me está diciendo por medio del canon bíblico inspirado que el Señor me ama, pero dice que si entonces yo no le acepto, pues Él me va a mandar al infierno. ¿Por qué entonces un Dios de amor va a mandar a la gente al infierno? Bueno, lo que pasa es que esa pregunta hay que redactarla un poco más en la sabiduría divina. No es que por qué si Dios es un Dios de amor manda a la gente al infierno. La pregunta verdaderamente bien ahí redactadita, ¿verdad? Sería, ¿por qué la gente prefiere el infierno en vez del Dios de amor? Si usted dice, no, es que mire, ahí en la Biblia me habla sobre 2 endemoniados gadarenos, me lo dice ahí en Mateo. Entonces, un testigo presencial que estuvo ahí habla de 2 endemoniados gadarenos. En los otros evangelios me habla que era uno. Bueno, lo que pasa es que, mire, si yo estoy aquí, por ejemplo, en un edificio, por lo menos aquí donde estamos grabando el programa, y hay unas cámaras, bueno, póngase un ejemplo, hay 3 cámaras, pero yo quiero describir una de las 3, aunque hayan 3, pues entonces eso mismo pasó en la Biblia en el caso de los endemoniados gadarenos. Eran 2, y la Biblia especifica bien claro en Mateo que eran 2, pero después los otros hablan de solamente un endemoniado gadareno, porque en el otro caso había, ahí en ese momento se estaba describiendo o se eligió describir al que estaba más poseído y peor de los 2. O sea, esto es lo que es parte del estudio bíblico. Si el canon fue verdaderamente inspirado, y yo por fe y conozco y reconozco que el canon ha sido inspirado y vemos la concordancia bíblica en todo, pues hermano, yo le quiero decir, la Biblia originalmente no fue escrita en el español, la Biblia originalmente fue escrita en el hebreo y en el griego. O sea que nosotros tenemos esfuerzo de gente que tradujeron la Biblia, ¿verdad?, a nuestro idioma, y al tenerla ahí, pues lo tenemos en lo mayor del esfuerzo que se pudo y conforme a como Dios lo dirigió, basado en cierta descripción que para nosotros poder profundizar allí
si en alguna parte pues tenemos algún tipo de duda, pues para nosotros poder profundizar ahí de forma bien ahí, ¿verdad?, de estudio, hay que dividir contexto histórico y principio espiritual e irnos al lenguaje original para sacar en todo peso la concordancia. Pero no es que la Biblia se contradiga, jamás. Es que pues en esto Dios ha puesto ¿verdad?, esto que se llama la fe. Y podemos quizás, yo por lo menos de año y nacido en el Evangelio, quizás pues puedo explicar cosas mucho ahora y entender cosas a una profundidad mucho mejor ahora que antes, pero inicialmente yo acepté al Señor por fe, yo creí en Él y creí su palabra como la verdadera. Eso mismo pues debemos de nosotros hacer. Así que pues no sé cuánto tiempo por aquí me queda, ¿verdad? Ya estamos por finalizar nuestro programa, pero pues este tema lo queríamos traer, ¿verdad? Porque sabemos que es un tema de mucha bendición y que verdaderamente se necesita hoy en día hablar sobre este canon y por lo menos ver en este avivamiento en el primer siglo de la era cristiana toda la unidad que había, todo lo que Dios requería, porque hoy en día hay mucha gente que hablan de santidad, de senda antigua, no saben ni siquiera lo que es senda antigua y la realidad es que no la viven. O sea, eso no es de la boca para afuera. Si yo voy a hablar de senda antigua, yo tengo que ver qué era lo que había en la iglesia primitiva, qué era lo que había en el primer siglo de la era cristiana. Porque si en realidad usted es antiguo, pues entonces usted tuviera entonces que andar por allí con todos los rollos y pergaminos. Porque yo le digo, los capítulos y versículos que vemos en la Biblia que tenemos hoy en día, redactada, cocinada, eso no existía antes, eso se le añadió después. O sea que quiere decir que en el peso de época, Dios nos va a mandar o nos va a llamar a cuenta de acuerdo a la facilidad con la cual hoy en día nosotros tenemos para predicar, para tener acceso a la Biblia. Porque yo le digo, existe lo que se llama la ventana 1040, que son los países que prohíben predicar la palabra, en donde aún redactadita y todo ahí bien acomodadito, como es la Biblia, le es difícil a muchos que la tengan y algunos tienen que estar hasta escondidos, escúcheme bien, escondidos en cultos y leyendo la Biblia. Y sin embargo, todo eso digerido como lo tenemos hoy en día, todo eso como Dios nos los ha dado hoy en día, a muchos hasta les pesa y les cuesta y hasta lo ven aburrido de leer. Bueno, definitivamente solo podemos llegar en algo a la conclusión en nuestro programa y número uno, pues podemos decir, bueno, esto ya es algo que pues podemos saber mientras leemos la historia y todo el proceso. La Biblia es el libro tanto más odiado como más amado a lo largo de la historia de la humanidad. Y podemos concluir, la Biblia, la santa, bendita y poderosa palabra del Señor, es el libro indestructible. Mire, la Biblia fue escrita por más de 40 personas diferentes en 3 continentes diferentes durante 1500 años y tanto el Nuevo como en el Antiguo Testamento, o sea, el canon bíblico como lo tenemos, habla de una sola cosa: el plan de salvación y de redención de Dios para la humanidad a través de revelaciones progresivas diferentes que se llaman dispensaciones. Y bueno, ya estamos definitivamente en un tiempo histórico, podemos decir, en el cual ya pues próximamente todo esto acaba y estaremos en la eternidad con nuestro Señor, pero antes que nada viviremos en otra dispensación, como lo hemos hablado en otros programas y explicado, esa dispensación tan hermosa que vivirá la tierra, llamada la dispensación del reino milenial. Antes, para terminar, en los 4 minutitos que nos quedan en nuestro programa hoy, vamos un momento nuevamente, ¿verdad?, a estas ilustraciones. Y como venimos diciendo, pues sobre la historia de Ananías y Zafira, definitivamente ponía en peligro la unidad de la iglesia. En aquel tiempo, las sagradas escrituras del Nuevo Testamento ni tan siquiera habían sido redactadas. Luego de que fueron redactadas más allá en la historia, pues obviamente ahí es que ya pues Dios convence y pues por medio del Espíritu Santo hace que todo se recopile. Pero en ese momento la mentira de Ananías y Zafira por la venta de su propiedad ponían en peligro la unidad de la iglesia. Quiere decir que cuando hay desunión no hay Espíritu Santo. Cuando hay peleadera no hay Espíritu Santo. Qué terrible lo de Ananías y Zafira. Bueno, aunque
si hay desunión, peleas, chisme, pues obviamente el Espíritu Santo está en nosotros, pero no puede fluir. O sea, es algo que es así y la Biblia lo enseña. Y habíamos hablado un poco, ¿verdad?, sobre los libros que se usaron en el Nuevo Testamento para que fueran, pues obviamente, que se recopilaron y que se consideraron como divinamente inspirados, y todo el proceso que, ¿verdad?, en la iglesia primitiva, pues obviamente se hizo para que todos se recopilaran en su totalidad. Y en el caso, pues, del catolicismo romano, de los católicos, todos los libros del Nuevo Testamento coinciden con los de nosotros, pero sin embargo ellos tienen unos que se llaman apócrifos, que son históricos, y una de las razones que ellos dicen en favor de su canon es que algunos padres de la iglesia, o sea, muy pocos, citaron estos libros como si fueran inspirados, pero también citaron los otros apócrifos. O sea, ¿por qué no los admitieron todos, sino que se dejaron guiar meramente por esta cita? O sea, otra de las cosas que dicen es que los libros apócrifos se encuentran en muchas versiones antiguas, en la versión llamada de los 70 sobre todo, que sirvió de base para muchas versiones posteriores. Pero aquí pues es lo mismo que yo he venido diciendo, porque entonces no se acepta, o sea, no acepta Roma todos los apócrifos que contienen estas ediciones. Y como venimos diciendo, y ya para terminar, pues obviamente los libros apócrifos no es que sean del diablo ni es que sean falsos, son libros que sencillamente se pueden resumir a mera literatura humana. O sea, no tienen la estatura espiritual esperada y no fueron reconocidos por los judíos eruditos en su tiempo. Por eso pues existe esta diferencia entre la Biblia católica y la Biblia cristiana. Entonces, pues bueno, en nuestro programa no nos queda pues obviamente más que finalizar. Queremos decir que les amamos, les queremos y bueno, seguiremos aquí hacia adelante en todo lo que Dios disponga. Y recuerde, siempre que usted sostenga en sus manos la Biblia, eso no es cualquier libro, o no crea o no vea que sencillamente porque tiene un fácil acceso a él, eso es cualquier cosa. Dele las gracias a Dios que usted lo tiene todo ahí bastante recopilado, bien digerido, y que a pesar de que algunas cosas quizás de momento no las pueda entender, pero lo tiene más fácil que gente en otra época que no tenían toda esa bendición que tenemos ahora, y dividida en capítulos y versículos. Acepte inicialmente la palabra por fe, de lo demás el Espíritu Santo, nuestro Señor, y usted poniendo interés, ahí pues se va a explicar muchas cosas que quizás de principio, de momento, usted no entienda o comprenda. Y bueno, una de las razones por la cual tenemos este programa, para ayudar a comprender.